Bueno, damos entonces por iniciada esta actividad. Vitrales en el espacio. Tu misión es hacerte un cristal. No un sol, sino un cristal que concentre los rayos del sol. Les abra camino a través de su transparencia y ya juntos, en haz resplandeciente, lleve su luz aún a los ojos más nublados, aún a las mentes más oscuras, aún con los corazones más dolientes, decía nuestro escritor Alberto Masferrer. Se dice que el primer cristal hecho por el ser humano apareció en el año 3000 a.C. en algún lugar del Mediterráneo oriental. Era translúcido, ligero, decorativo y se relacionaba con la magia. Diversos historiadores como Plinio el Viejo mencionan que fueron los fenicios los acreedores de ese descubrimiento y quienes difundieron ese material por el mundo antiguo. Otros pueblos como los egipcios, griegos y romanos fabricaban vidrio de manera artesanal, haciendo de la industria vidriera una de las más rentables en la antigüedad. El uso del cristal a través del tiempo permitió el surgimiento de los vitrales o vidrieras policromadas, que consisten en composiciones elaboradas con vidrio de colores, pintados o recubiertos con esmaltes, que se ensamblan mediante varillas de plomo. Es lo que se conoce como la técnica del vitralismo. Podemos decir además que la vidriera ha funcionado siempre como un elemento transformador del espacio, introduciendo en ello referencias visuales acordes con la sensibilidad del momento. La vidriera fue en todos los tiempos una construcción de tipo simbólico, donde prevalecía la exaltación de la luz, entendida como una imagen de lo divino. Buenos días tengan todos, respetable comunidad de la Universidad Dr. José Matías Delgado, autoridades de la Escuela de Diseño, maestros, estudiantes, amigos que nos acompañan esta mañana. Como coordinador de diseño gráfico de esa institución, le doy la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conversatorios en línea, en la cual contamos en cada edición con diversos invitados e interesantes temas que como comunidad académica organizamos con esmero, buscando difundir el conocimiento y sobre todo las buenas prácticas de diseño. Este día nos acompaña nuestro expositor invitado, Benjamín López Morales, a quien paso a presentar en este momento. Es licenciado en diseño gráfico, graduado en nuestra Escuela de Diseño. Es fundador de Arteria Studio, destacado estudio de diseño multidisciplinario con una amplia trayectoria trabajando a la fecha con más de 35 marcas nacionales y regionales. Es acreedor del mejor proyecto Rebrand en el año 2017, otorgado por nuestra universidad y la Dirección de Innovación y Calidad del Ministerio de Economía. Posee además diplomados en gestión empresarial, en finanzas a través de CDMIPE y la Universidad Francisco Gavidia, así como también diplomados en Social Media Management y Human Centered Creative Innovation en INSEX Marketing School. Es además catedrático de branding en el tercer año de nuestra licenciatura en diseño gráfico. Y también quería finalmente mencionar que Benjamín desde temprana edad vivió en un ecosistema emprendedor. Su familia es fundadora de Regina Celorum, el único estudio de arte sacro a nivel regional, con más de 20 años en el mercado. Es ahí donde Benjamín sentó sus bases en gestión de proyectos e inicia su perfil empresarial. Ese día, Benjamín nos compartirá su experiencia en Arteria Studio y su trabajo con los vitrales, elementos ambientadores y transformadores de espacios. Pedirle a todo el público presente que mantenga en silencio sus micrófonos para poner atención a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Benjamín. Gracias por estar con nosotros este día. Y a partir de ese momento te cedo la palabra, ¿verdad? Gracias por compartir tu experiencia a través de tu estudio multidisciplinario y específicamente también acá en el tema del diseño de vitrales. Ok, gracias, licenciado Cordero. Nuevamente un gusto saludarles y estar por aquí platicándoles un poco de la experiencia que yo he vivido, en específico con la parte de los vitrales, como comentaba
Eli Cordero. Yo tuve la suerte, digámoslo así, y la bendición de crecer en un espacio desde pequeño, donde estaba rodeado de colores, texturas, de materiales de diferentes índoles, porque, como comentaba Eli Cordero, mi familia fundó un estudio de arte, Regina Shelorum, que es el único estudio de arte sacro, es decir, de arte religioso en la región centroamericana, dedicados al 100% en, en el desarrollo de productos y diferentes ramas del diseño del arte para la Iglesia Católica. Entonces, bueno, desde pequeño yo viví rodeado de pintura, de esculturas, de la parte de los vitrales, que también fue algo que yo experimenté desde pequeño. Y también estuve como explorando, y creo que por ahí fue el amor al diseño y al arte que fue cultivándose. Mi mamá también fue cultivando toda esa parte. Entonces, ella nos involucró en todo este universo. Básicamente, empecé a desarrollar todo ello con la experiencia de mi mamá, de mi familia, que mi mamá tuvo estudios fuera del país para aprender todas estas técnicas, que en sí son técnicas centenarias, son técnicas súper antiquísimas, que básicamente la parte del diseño de los vitrales, o la parte de la técnica del vitral, es literalmente unir diferentes piezas de vidrio o de cristal que han sido pigmentadas a través de diferentes óxidos de hierro, diferentes pigmentos, y se unen a través de una aleación de cobre, de plomo y de estaño también, para crear imágenes de diferentes índoles. Lo mejor voy a presentar un poco, voy a presentar pantalla para que ustedes puedan ver un poco de lo que estoy platicándoles. No sé si se logra ver. Todavía no he seleccionado pantalla, creo. Ok. No sé si se logra ver hoy. Sí, ahorita sí. Ahora sí. Bueno, les voy a contar un poco aquí muestro unos videos que es de Regina Shelorum, que es el estudio de arte que les comento. Aquí se están realizando toda la parte de pintura. Como les digo, esto es una técnica que se llama grisalla. Entonces es una técnica en donde se van aplicando estos pigmentos de color con diferentes aleaciones para crear toda esta parte de translucidez. Entonces todo es pintado, ensamblado a mano, cortado, todos los retazos de vidrio son cortados a mano a través de discos de diamante, para darle forma a toda esta parte del vitral en sí, de la pieza de vitral. Entonces, esto es un poco del proceso, así súper rápido, de cómo se van elaborando la parte de las piezas de vitral, para que entiendan un poco. A raíz del tiempo, obviamente, la tecnología ha podido facilitarnos muchísimo, muchísimos procesos. Obviamente antes, bueno, cuando iniciaba mi familia, todo esto, cuando se requería de hacer un vitral grande, porque son elementos grandes de 20 metros hacia arriba, esto lo hacían totalmente a mano. Entonces ahora con las técnicas digitales ya se puede trabajar diferentes formas, por ejemplo, la ilustración digital, que en vez de dar antes como lo aplicaba en carboncillo, en pliegos de papel, ahora ya se pueden desarrollar con técnicas digitales, todo esto. Obviamente la parte de la pintura, del vitral también, siempre se va a mantener porque es una técnica genuina,
elaborada y totalmente a mano, pero con ayuda de la tecnología podemos ir como aplicando diferentes elementos en ese sentido. Posteriormente, con el tiempo, yo estuve un tiempo en la parte de dirección de proyectos de Regina Shelorum, pero a mí me apasionaba muchísimo la parte de diseño y todo esto, entonces yo ya empecé fundando Arteria Studio, y de hecho empezó desarrollando elementos de vitral Tiffany, pero para una parte más abierta al público, no directamente a la parte de la Iglesia Católica o arte sacro, sino que empezamos a desarrollar un prototipado de diferentes elementos decorativos para el hogar. Por ejemplo, esta fue la colección Elipsis, que es una colección de relojes de vitral que básicamente son desarrollados con la misma técnica del vitral Tiffany. Entonces aquí ya empezamos a desarrollar toda la parte de diseño, utilizando diferentes estilos también. De repente utilizamos estilos de la historia del arte para desarrollar, por ejemplo, este reloj de vitral, que es una referencia a Stilgin, y diferentes elementos. Ahí está un poco el proceso, que de igual forma, si se dan cuenta, es todo realizado a mano para elaborar ya el producto final. Vea. Lo que quería hacer yo en esta parte, junto con el equipo de Arteria, es pasar toda la parte del vitral, que si bien es cierto, todo ha sido como en la parte religiosa y todo eso, pero también se pueden explotar esta técnica para elementos más comerciales o más decorativos, incluso para gráfica de entorno, porque literalmente es una experiencia súper diferente la que se ve con los trasluz de los vidrios. O sea, aquí están, por ejemplo, toda la colección de los relojes, inspirados en diferentes formas, y explorando un poco de todo lo que se va viendo en el día a día. Se ha inspirado en Everest, he inspirado en, por ejemplo, en origami, y todo esto fue poco a poco desarrollándose para como un ejercicio creativo. Nosotros en el estudio tendemos a desarrollar ejercicios creativos para literalmente transformar un producto o un elemento material o intelectual, transformarlo en un producto comercializable. En este caso, era el elemento vidrio, utilizando la técnica de vitral Tiffany, ya lo fuimos traduciendo a estos productos. Posteriormente también desarrollamos una colección Animalia, que se llama. Esta colección es inspirada en la especie de la naturaleza, todas las varias especies de la naturaleza. Si se dan cuenta, todos los elementos, estos son elementos pintados, pelo a pelo, digámoslo así. Cada pétalo de las flores que se van desarrollando están igualmente pintándose a mano, y posteriormente pasan a un proceso de horneo, que se hornean a altas temperaturas. El punto es fundir el vidrio con el pigmento para que esto le otorgue una propiedad en color de más de 200 años y que se pierda. Entonces, por eso es que ustedes van a las iglesias o ven un vitral genuino y es antiquísimo, tiene más de 100 años. Algunos aquí en el país hay patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO declarados por la UNESCO como patrimonio, porque son antiquísimos. Por ejemplo, la capilla de Melaya Milagrosa en San Miguel también tiene estos vitrales que son franceses, y el estudio de arte de Regina Shelorum tuvo el honor básicamente de restaurarlos, porque por el tiempo obviamente el plomo se va debilitando y tiende a caerse cada pieza. Esta es la colección que les comentaba de Animalia. Es un poco
de las ilustraciones que se aplican a la técnica del vitral Tiffany, para que las puedan ver un poco de cómo, bueno, ya estaba un poco el proceso que se desarrolló, pero aquí ya las piezas terminadas con sus detalles. Es bien interesante, o sea, este es un mundo lleno de prueba y error, porque también de repente ustedes pueden decir, bueno, voy a pintar de azul estas flores, pero cuando entra el proceso de horneo va a depender de la temperatura, del tiempo en que esté dentro del horno. Entonces todo este color va desarrollándose también a través de toda esa experimentación en el horno también. Entonces de repente el amarillo, que es uno de los colores más difíciles de lograr en esta técnica, porque tiende dependiendo de la temperatura, el clima que hay en el espacio, se puede ser un tono más intenso, un tono más pálido. Entonces también es bien interesante saber y explorar todos estos accidentes, digámoslo así, que podían suceder, que muchas veces son accidentes hermosos, vean, que pasan a través de todo el proceso del desarrollo de la técnica del vitral. Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos querido hacer en el estudio es desarrollar un poco, o más bien pasar a un estilo más contemporáneo, la técnica del vitral, desarrollando estos elementos un poco más contemporáneos y abierto al público en general, ¿verdad? No tanto definirlo o desarrollarlo solo para las iglesias que tienden a utilizar muchísimo esta técnica para transmitir mensajes catequéticos, porque al final lo que hacen estas vidrieras en los templos es transmitir un versículo de la Biblia y transmitir la historia de la iglesia prácticamente. Entonces, esto es un poco pues, la colección. Hay muchos tipos de vidrio, hay vidrios translúcidos, ópalos, que permiten la transparencia y el paso de luz. Otros no lo permiten, simplemente son vidrios que son ópalos que no permiten el paso de luz. Por ejemplo, este blanco, si se dan cuenta, no permite mucho el paso de la luz y se utiliza también, o sea, va a depender el diseño o la necesidad en concreto que tenga el espacio. Por ejemplo, si hay un espacio en donde tenemos una gran cantidad de luz, lo que va a pretender el dueño del espacio es que no moleste eso. Entonces ya se diseña de acuerdo a la necesidad en concreto. Eso, por ejemplo, son vidrios más translúcidos que, si se dan cuenta, en la sombra que refleja, si ya se ve el reflejo de la luz del vidrio. Bueno, de la luz a través del vidrio. Entonces, eso es una experiencia bien chévere porque cuando uno ve un vitral, todo el tiempo es diferente por la posición del sol o el ángulo de visión de las personas cambia muchísimo. Entonces, es una experiencia bien chiva que todos los días puedes verlo diferente. Es literalmente como el cielo, que nunca es igual. O sea, las nubes y todos los destellos del atardecer son diferentes. Entonces, cuando decís, uy, qué lindo está el cielo en el atardecer este día, básicamente puedes experimentar a través del trasluz de los vidrios la misma experiencia. Y eso es un poco de lo que hemos estado haciendo en este tiempo. Bueno, vamos a pasar entonces, Benjamín, a una etapa de preguntas para ver si podemos conversar un poquito, ¿verdad?, con respecto al desarrollo de esta técnica.
y también, o sea, el rol que tiene el diseñador, en este caso, en todo este proceso. Te voy a iniciar haciendo una interrogante que tenía, ¿verdad? Porque me llama la atención la línea que tienen de vitrales, en la cual han sacado una serie de personajes ilustrados. Sí. ¿Podrías contarnos un poquito cuál es la cadena de producción desde que surge la idea o cómo se identificó el tipo de personaje que se va a ilustrar para finalmente devenir, o sea, en este producto? O sea, solo podrías contarnos un poco cuál es la cadena de producción ahí. Sí, claro. Bueno, el equipo, tanto de Arteria como de Regina Shelorum, hay diseñadores, ilustradores que tienen un gran talento y que explotan muchísimo el proceso. Bueno, básicamente hay un momento en donde se denota la creatividad o la parte de la inspiración. En el caso de Animalia era un tributo que queríamos hacer transmitiendo esta cotidianidad, digámoslo así, o sea, de repente un perro que lo vemos todos los días, y en el caso teníamos una atracción súper en el momento con los Pug. Entonces nos pareció súper interesante poder transmitir, porque, bueno, no habíamos visto un Pug en vitral. Entonces nosotros fue que fuimos explorando qué tipo de animales y por las características que expresaban esto, los íbamos a traducir en una ilustración. Al principio fueron ilustraciones digitales que de repente hay que pensar en todo, hay que pensar en el tipo de corte, porque hay cortes imposibles en el vidrio. Por ejemplo, las aristas no pueden ser con ángulos de 90 grados en un vidrio, una curva muy cerrada. Eso el vidrio tiende a quebrarse por su naturaleza, ¿verdad? Entonces, esto pasa en un proceso de diseño, bueno, pasa un proceso creativo de conceptualización, de inspiración. En este caso son literalmente inspiraciones que tiene el equipo y empieza a desarrollarse poco a poco todo el diseño. Posteriormente a la parte del diseño ya se empieza a hacer todas las plantillas de corte, de pintura y todo eso. Y al proceso de corte y selección del vidrio, porque de repente uno empieza a desarrollar su paleta cromática, pero con vidrio en mano. Entonces, vamos seleccionando todos los vidrios que se van a utilizar en cada pieza. Hay vidrios que ya tienen su color, cuando en este caso que son pinturas o ilustraciones aplicadas, y son vidrios transparentes, digámoslo así, y se le aplica con el pigmento el color, porque ahí se aplica sombras, luces, bueno, más bien se aplican sombras, la luz es literalmente el vidrio, que es como una especie de técnica de scratching, la técnica de grisalla, que es de retirar el pigmento en la parte donde quieren desarrollar el paso de la luz. Entonces, posterior a todo eso, ya se pasa el proceso de horneo, ya cuando se ha cortado toda la parte del vitral, se pasa el proceso de horneo, luego ya se vuelve, muchas veces se aplican varias capas de color y varias capas de horneo. O sea, de repente, por ejemplo, el trazo se aplica en una capa, luego los colores ya se van aplicando en diferentes capas, por lo tanto, una sola pieza puede tener 5 o 6 horneos. Y posteriormente ya, cuando ya está todo listo en cuestión de horneo, cortes y todo, las piezas de vidrio se les quitan los filos, se esmerilan y ya se hace la unión dependiendo si es cañuela de plomo o si es también la técnica de vitral Tiffany, que se ocupa también con cintas de cobre y una aleación de bronce y plomo. Entonces ya se van desarrollando y uniendo todas estas piezas con soldadura. Y ya después pasa el proceso de pulido, limpieza de todo el vitral, que es bien artesanal, digámoslo así, porque la idea es mantener la técnica
por su riqueza tanto cultural, riqueza con el tiempo, con el transcurso del tiempo, esta perdura muchísimos años, porque hoy en día hay vitrales, digámoslo así, entre comillas, o más bien imitaciones de vitral, que por naturaleza el vidrio, el pigmento, por su proceso es de costos elevados. Entonces se ha tendido a hacer imitaciones de vitral con diferentes materiales, por ejemplo, stickers o adhesivos translúcidos, pero con el tiempo obviamente eso se daña, pues. Si la intención es mantener la técnica es porque va a perdurar en el tiempo, pero si es algo efímero que se va a utilizar por un momento, se tiende a utilizar tratando de imitar la técnica de vitral por medio de la geometría o de la estilización de las piezas que se están desarrollando. Ok, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia con esa pregunta que te hice. Solo nada más aunado a esa interrogante, ¿existe alguna limitante en cuanto a la traducción de una ilustración a la técnica como tal? Porque veía que estos personajes tienen bastante detalle. Sí, hay limitaciones, como les comentaba anteriormente, por ejemplo, con los cortes. Los cortes en el vidrio no es que se puedan desarrollar todo tipo de cortes. Entonces, cuando es aplicación de pintura, pero la pintura de vidrio, el que son los pigmentos estos, se pueden detallar lo que uno quiera. Lo que uno quiera básicamente es aplicar capas de color, horneo, capas de color, horneo. Entonces sí se pueden aplicar diferentes detalles. Entre más detalles, el proceso es más caro, digámoslo así, por el tipo de técnica que se utiliza, ¿verdad? Pero sí hay ciertas limitantes, ahí va a depender muchísimo del presupuesto que tenga el cliente, porque si quiere un vitral con muchísimos detalles, obviamente el costo va a ser un poco más elevado. Entonces la limitante básicamente es en tiempos, porque requiere de mucho tiempo aplicar más detalles, y también los presupuestos. Pero en cuestión de técnica es muy versátil. Es muy versátil, pero también tiene que manejarse la técnica, porque si queremos aplicar detalles a diferentes técnicas de pintura, aplicando la grisalla y todo esto, sí hay que tener un buen uso de la técnica para poder aplicar. Gracias por habernos ampliado esa parte del proceso. Bueno, voy a ceder entonces en este momento la palabra al resto del público por si quiere hacer alguna pregunta y que nos pudiera ampliar en este momento Benjamín. No sé si alguno de nuestros invitados del público tiene algún interrogante, puede hacer uso de la palabra a través de la herramienta de levantar mano que está dentro del Meet. O algo que quisieran saber de la técnica o el trabajo del diseñador. Bueno, aquí tenemos a Daniela Enríquez. Adelante, Daniela. Pedirles también, perdón, que en la medida vayamos haciendo las preguntas, pues aperturemos cámara para que tengamos un mejor contacto, ¿verdad?, con nuestro expositor. Adelante, Daniela. Voy. Yo tenía dudas sobre cómo hacían el proceso para pegar cada uno de los vidrios, porque mencionaba que utilizaban cobre o diferentes técnicas, entonces eso me parece súper interesante. Muchísimo. Son procesos de fundido, es decir, que soldás con una aleación de diferentes materiales, a veces cobre, plomo, a veces estaño. Entonces se hace una fundición como una soldadura. Entonces se hace en otro caso, también se ocupan diferentes cañuelas de plomo, por ejemplo, para unir poco a poco cada pieza. Es una especie de rompecabezas que se utilizan y la unión es literalmente con soldadura.
Gracias. Bueno, Gracias. ¿Tendríamos alguna otra pregunta para poderla hacer en este momento? Y aprovechemos a nuestro invitado que nos pueda ampliar. ¿Alguna otra interrogante que tengamos? Yo tenía otra pregunta que hacerte. no. Como veo de que tu experiencia se inició originalmente en Regina Chelorum y después ya es directamente con Arteria Studio y tienes dentro de Arteria Studio una marca que es Arteria Products. Correcto. Sí. En Correcto. Arteria Products es que se desarrolla toda esta línea de productos a través de vitrales. Sí, no solamente lo desarrollamos con vitrales. De hecho, los ejercicios creativos, la idea es buscar un recurso material o intelectual y desarrollar un producto comercializable. Las dos primeras colecciones de Arteria Products fueron la de Ellipsis, que es la colección de relojes, y la colección de Animalia. Entonces, ahí es donde desarrollamos diferentes líneas de producto para comercializarla. Y son, como les decía, ejercicios creativos que de repente en el día a día nosotros estamos un poco saturados. Entonces, para detonar la creatividad, decimos, bien, vamos a hacer un ejercicio creativo que podemos desarrollar. Entonces, como para despejar un poco la mente en el día a día del estudio, hacemos este tipo de ejercicios. Entonces, sí, aprovechando, digamos así, el recurso que teníamos, también experiencia en la técnica de Vitral Tiffany, entonces decidimos desarrollar estos productos y estas dos colecciones. ¿Cuál es la pieza más grande que han desarrollado? O sea, no En sé si... Regina Chelorum sí se ha desarrollado piezas grandes, o sea, de repente, por ejemplo, la Catedral de Suipape en Honduras, se restauraron vitrales grandísimos. Igual, por ejemplo, en Santiago de María, en Usulután, se han desarrollado vitrales de más de 25 metros, si no lo mal recuerdo, son como 30 metros. También en Corazón de María, aquí en Escalón, también se desarrollaron unos vitrales que creo que lo tengo por aquí, para que vean un poco creo que lo tengo por acá. No sé si ya están viendo. Ahorita está cargando, creo. Sí, ahorita lo estoy viendo ya. Entonces, por ejemplo, esta fue la fabricación de estos vitrales que si tuviesen más de 25 metros, se tuvo que utilizar montacargas y diferentes grúas para ir colocándolo. Ahí estoy yo subiéndome a la inspección, allá ya aplicando los paneles, instalando ya los paneles. Ya en el 2017, básicamente, que se instalaron estos vitrales. Si se dan cuenta, son bastante grandes, entonces sí pueden desarrollarse diferentes, grandes tamaños. Sí, miren el tamaño del rostro, digámoslo así, en comparación al de la persona, ¿verdad? Es bastante grande los espacios que se pueden ir retomando, ¿verdad? ¿En qué año fue este proceso? Este fue en 2017, creo que, bueno, no, en 2017 se publicó, creo que son años. La verdad es que esta técnica, como les decía, como bien artesanal, se pueden tomar años. De hecho, hay un momento en que Regina Chelorum tiene en cola proyectos, o sea, de tan elaborados que son todos los proyectos, los clientes saben que es una técnica que lleva muchísimo tiempo, entonces pueden desarrollarse que en un año esta magnitud de proyectos. Por ejemplo, creo que se tardaron como cerca de 2 años desarrollar todo el proceso, ¿verdad? Porque como es a mano y todo esto, si bien es cierto, la tecnología
nos ayudó a poder desarrollar un poco más rápido la técnica en cuestión de diseño, en cuestión de plantillas y todo esto. Sí, ayudó muchísimo, ¿verdad? Pero sí es un proceso tardado, ¿verdad? Ok, gracias por ampliarnos. Sí, de hecho me llamó la atención por la dimensión que tiene. Sí, sí Bueno, son dimensiones bastante grandes en algunos casos. Hay sí, hemos espacios visto. más pequeños, digamos, se pueden desarrollar unas ventanas un poco más pequeñas y todo. En cuestión, abonando a eso, el tamaño podría ser una limitante, porque entre más pequeño el vitral, con más detalle tiene que hacerse los cortes y todo eso. Entonces también podría ser una limitante el tamaño. Gracias. No sé si alguien más tendría algún interrogante en el público y aprovechar que en este momento tenemos a nuestro invitado, ¿verdad? Que nos puede ampliar. ¿Algún interrogante que tengamos o alguna duda con respecto al proceso? O el rol que tiene el diseñador en este caso dentro de esta cadena de producción. Algo que quisiera saber. Víctor José, adelante. Hola, yo tenía la pregunta de ¿qué tipo de pigmentos son los que utilizaban para poder pues, pintar todas estas piezas? O sea, si tienen ciertos o para ciertos materiales en sí. Son pigmentos que se van desarrollando de diferentes óxidos, óxidos de hierro, diferentes. Son pigmentos bien elaborados con diferentes elementos minerales, que no es que solo se aplique una pintura y se deja secar, como les decía, o sea, es un pigmento que se aplica con la técnica de irisaya y estos a través de horneo, como les decía, llegan a temperaturas hasta 2000 grados. Fahrenheit para que este pigmento se se fusione con el vidrio y no se, o sea, tú lo puedes tocar o rascar o incluso lijar en algunos casos y esto no se daña. Entonces son diferentes pigmentaciones que se importan. La mayoría de pigmentos y materiales para este desarrollo sí se importan de productores de Europa, distribuidores en Estados Unidos, pero los mayores productores son europeos. Entonces se tienen que importar todos estos pigmentos, obviamente muchísimo antes, ya se van elaborando de forma más artesanal, ahora se pueden desarrollar pigmentos más industriales, ¿verdad? Pero sí son pigmentos desarrollados con diferentes minerales. Gracias. ¿Tendríamos alguna otra interrogante en este momento para aprovechar este espacio? ¿Alguna otra duda con respecto al proceso, al rol del diseñador o algo que quisieran saber con respecto a la temática de los vitrales o del mercado hacia el cual se está dirigida? Quizás ese yo sí tendría ahí un interrogante, fíjate, aprovechando esa pauta. Veo que el mercado es bastante exclusivo, sí, o sea, creo que esa es la palabra. Sí. Más allá de, en este caso, bueno, creo que lo haría, o sea, primero con Regina Cheloro, creo que está bien claro hacia dónde va dirigido su mercado. En el caso de Arteria Studio, que veo que tiene mucho producto para hogar, por así decirlo, oficina, han logrado pasar más allá del mercado nacional y han logrado colocarlos a nivel regional o han tenido esa apertura para poder sacar el producto más allá de nuestro país. De hecho, al inicio de todo el proceso, lo que queríamos es que el producto llegase a todos los espacios de hogar, ¿verdad? Obviamente, al ser un producto de costo elevado, digamos así, lo que ha pasado es de que muchos, por ejemplo, embajadas nos han pedido estos productos para
hacer reconocimientos a invitados internacionales, por ejemplo. Entonces, dan reconocimientos a través de nuestros productos. Se hace un grabado en las bases de los relojes o de las colecciones que elaboramos para que sea un producto utilizable, digamos así, no una placa conmemorativa y de agradecimiento, sino que puedan utilizarlo. Entonces, gracias a Dios hemos visto ese nicho, digámoslo así, con diferentes embajadas, en instituciones un poco más internacionales que nos han pedido varios elementos de la colección para dar reconocimientos. Entonces eso ha sido bien bonito, porque sabemos de que, por ejemplo, hay relojes de la colección en Taiwán, hay diferentes, por ejemplo, al Banco Mundial también nos ha solicitado para diferentes embajadores de las marcas y todo esto. Sí, sabemos de que han salido del país nuestros productos a través de estas instituciones que nos han solicitado el producto. Gracias por ampliarme este punto. Sí, me llamaba bastante la atención cómo hacían para poder comercializar, o sea, sobre todo por lo exclusivo que es el producto. Sí, de hecho también como sabemos que es un producto que puede funcionar fuera del país, también tenemos nuestra e-commerce. Pueden buscar shop.arteriastudio.com. Entonces ahí está nuestra tienda en línea con los diferentes productos que se pueden pedir desde cualquier parte del mundo. Entonces ese es, digámoslo así, nuestro principal canal de ventas en este tipo de productos. Gracias, y tenemos acá otra solicitud de intervención. Adelante, Karen Alejandra. Hola, buenos días. Hola, Karen. Yo quería preguntar a dónde podemos conseguir estos materiales. Digamos, yo quisiera hacer un vitral. ¿Dónde podría conseguir los materiales? Y también que si han experimentado con otros materiales o alguna técnica diferente, como, no sé, algo extraño o algo así. Fíjate que, bueno, de momento Regina Shelorum solo importa materiales exclusivamente para ellos, para dar el producto final, ¿vea? No vende materia prima. Puede utilizar algunos elementos, por ejemplo, el vidrio, sí se puede encontrar algunos tipos de vidrio en las diferentes vidrierías del país, pero digámoslo así, para vender y que tú puedas hacer un vitral no se vende, porque básicamente esa es la idea del estudio, darte un producto final, digámoslo así. Entonces, creo que ahorita, o sea, para desarrollar la técnica sí tiene un montón de trasfondo. O sea, hoy vimos superficialmente el proceso, pero sí tiene muchísimo trasfondo. O sea, no es que yo quiera ya ponérmelo a hacer y si no sé nada ya lo puedo hacer y ya, ¿verdad? Sino que sí tiene bastante técnica, bastante estudio de forma, de color, de aplicación y todo. Entonces sí, bueno, por lo menos Regina Shelorum importa todo su material exclusivamente para desarrollarlo. Y con cuestión de experimentación, sí, se experimenta mucho en la parte de color. También se ha desarrollado también, por ejemplo, aplicar oro, láminas de oro para fundirlo dentro del vitral, también se ha aplicado. Por esto mismo que decía Eli Cordero, que es un producto en cierta forma exclusivo. Entonces no es que cualquier persona va a tener un vitral en su casa o en algún lugar. Entonces sí hay espacios que de repente se puede fusionar bronce o diferentes metales aplicándolo a la pieza de arte, ¿verdad? Porque al final esto es una pieza de arte que ocupa la luz para exhibirse, digámoslo así. Tanto luz natural y también luz artificial. Porque obviamente cuando tú estás en la noche, el vitral no se ve
de adentro para afuera, sino que cuando están encendidos, por ejemplo, los templos o la casa o la residencia, lo ves al revés, de afuera para adentro. Y si querés experimentar luz, o sea, colocas luces artificiales para iluminar también. O sea, allí literalmente también se experimenta con luces artificiales para reflejar toda la parte de iluminación. Okay, muchísimas gracias por ampliarnos ese punto. Bien interesante, sobre todo lo último, con respecto al comportamiento de la luz. Voy a dar paso a la siguiente interrogante. Está a cargo de Florence Rivera. Adelante, Florence. Hola, buenos días. Bueno, como se sabe, todo diseñador lleva su proceso de creación. En este caso, entonces, me llamaba la atención cómo es trabajar con cada cliente, porque cada cliente quiere como un vitral en específico, o el diseño, o en este caso, los personajes que aparecen. Entonces, en ese caso, ¿cómo es su, no sé, metodología de trabajo o el proceso que ustedes llevan para hacerlo? Bien. Bueno, aquí hablando un poco de Regina Shelorum y también de Arteria Studio. Regina Shelorum, obviamente, como al ser un estudio de arte sacro para la Iglesia Católica, obviamente involucra el patrono de la parroquia, el mensaje que se quiere dar, entonces se hacen lecturas de la Biblia literal para inspirar todo el diseño o la escena que se va a mostrar en el vitral. Entonces se hace una interpretación de la palabra en sí, se hace la lectura y ya se empieza a interpretar el diseño de todos los elementos que se muestran en la Biblia, ¿verdad? Algunos, los patronos, por ejemplo, de las parroquias, entonces se hace una interpretación del patrono a nivel de contexto, no tanto del patrón en sí, porque, por ejemplo, si te piden una Virgen de Guadalupe, obviamente la Virgen de Guadalupe es tal cual como se ilustra, ¿verdad? Pero sí se puede interpretar un poco más el entorno en donde está la Virgen de Guadalupe, por decirte algo. En cuestión de arteria, digámoslo así, sí se puede, por ejemplo, cuando sacamos la colección Animalia, muchos quisieron, bueno, nos solicitaban, mira, no puedes hacer un vitral de mi perro porque quiero conmemorarlo. Entonces sí, también es un proceso más personal en general, porque es una pieza de arte que quieres transmitir algo, una sensación de cierta forma. Entonces, por ejemplo, nos decían, me encanta un cierto tipo de animal, ¿crees que lo pueden desarrollar? O sea, ya son artículos más personalizados en ese sentido. Entonces ya se traduce la ilustración, que creo que es una de las cosas que mencionaba Eli. O sea, el papel del diseñador aquí juega un papel, obviamente, valga la redundancia, importante, porque ustedes hacen esa interpretación. O sea, ustedes empiezan a desarrollar esta transformación de idea a algo visual que se traduce en una técnica. Por ejemplo, o sea, literalmente tú puedes hacer una ilustración y imprimirla en tela o imprimirla en papel. En este caso, el producto final es pintarlo y aplicar técnicas para traducirlo al vidrio y a la técnica del vitral. Entonces, sí, ustedes juegan un papel súper importante en la parte de conceptualización y desarrollo de la idea para transmitirla a nivel visual. Puede ser que ustedes no desarrollen, porque son artesanos dedicados casi que toda la vida a ese oficio, que literalmente es un oficio del vitralista para que pueda desarrollarlo. Entonces, en este caso, digamos, ustedes pueden, así como se diseña un vehículo, hay diseñadores de vehículos y todo, automotrices, alguien más desarrolla el proceso de ensamble, alguien más desarrolla la ingeniería y todo. Entonces, así hay procesos, no es que solo una persona esté involucrada, sino que muchísimas personas en el trasfondo. Gracias por ampliarnos, Benjamín, esta parte. Yo te iba a hacer una pregunta. Bueno, aprovechando también que estamos todos, comentar que a través de Arteria Studio, desde muchos estudiantes de la Escuela de Diseño,
han tenido la oportunidad de hacer una pasantía y vivir esa experiencia en el seno de un estudio multidisciplinario del diseño. Bajo esta premisa, quería consultarte si específicamente en el trabajo de vitrales, en este caso a través de Arteria Studio, ha habido o se tiene el rol de alguno de los pasantes o ha tenido la oportunidad de estar en esa experiencia. Bueno, sí, de hecho, mientras yo estaba en la universidad, 2 personas del equipo actual de Arteria estuvo desarrollando, involucrándose en la parte de los vitrales, la parte del desarrollo y todo eso. Si no me equivoco, ahorita hay alguien en una plantilla en Guinness Loro, no me equivoco aquí, no sé si lo vi a Dimas. Entonces, sí hay, por ejemplo, ilustradores que hacen pasantías en Guinness Loro. En Arteria, como no es un estudio que se dedica al desarrollo de vitrales, digámoslo así, no es que esté muy involucrado en producir vitrales, digámoslo así. Pero sí, hay mucha de conceptualización y diseño de los prototipos. Entonces sí ha habido personas que están involucradas en el proceso, pero no a realizar en sí la pieza, sino que el prototipo y todo esto, de cierta forma, sí hay mucho diseñador involucrado. Igual forma, si ustedes, nosotros en Arteria Studio tenemos un programa de pasantías permanentes, es decir, que todo el tiempo hay pasantes de diseño, de marketing, de comunicaciones, desarrolladores web que están dentro del estudio desarrollando pasantías. Así que, de hecho, es abierto a los que quieran aplicar. En el sitio web están el formulario de aplicación, o escriben a nuestras redes sociales y con gusto les explicamos el proceso de selección y el proceso del programa de pasantías para los que quieran formar parte de esta experiencia de Arteria. No, y gracias, Benjamín, porque sobre todo quiero destacar que es talento UJMD exclusivamente. Sí. Sí, la verdad es que ha sido algo bien chévere que de verdad que a mí me ha cambiado la vida, la escuela, literalmente, se escucha bien romántico, pero así a mí me cambió muchísimo, porque de hecho yo antes de entrar a la escuela yo estudiaba sistemas, entonces sí me apasionaba toda la parte de programación y de sistemas y todo, pero la vida te da vueltas y me dieron una beca para estudiar cualquier universidad, menos en donde estaba estudiando mi carrera en sistemas. Entonces, a mí siempre, como comentaba al inicio, me inspiró muchísimo el arte, el diseño y todo. Entonces fue como, bueno, si la vida me está diciendo que puedo cambiarme de carrera o lo que quiera, entonces tomé la decisión de entrar a la escuela de diseño y definitivamente fue un giro de 180 grados, me cambió un montonazo la vida. No me arrepiento de no haber terminado la carrera, al final me sirvió muchísimo, de hecho me sirve en la actualidad todos esos conocimientos que tengo en el nivel de sistemas. Y sí, o sea, ha sido una experiencia bien chévere. Les invito a que sigan explorando, sigan desarrollando diferentes procesos creativos que o sea, yo pasé un montón de altibajos, de repente me frustraba muchísimo en la carrera, pero después no saben lo delicioso que se siente decir, salí, ya estuvo, empieza el momento de mi vida profesional. Entonces, no saben la satisfacción que se siente egresar, por decir algo, egresar y después presentar tesis y después graduarte. Entonces, es algo bien chévere, que de verdad que los animo a que continúen y no se desanimen a pesar de los altibajos que puedan sentir en la carrera. Sí, muy bonito el mensaje, Benjamín, muy inspirador, sobre todo para estas nuevas generaciones. Y veo que gran parte del público pues son estudiantes de 4º año,
y de diversos también ciclos, pero sobre todo hay bastante población de cuarto año de diseño gráfico, y creo que es un mensaje bastante motivador para continuar adelante y poder concluir exitosamente esta carrera. Quería pasar entonces en este momento, bueno, en primer lugar, agradecerte por este espacio maravilloso que hemos tenido, en el cual nos has compartido un poco de tu vasta experiencia dentro de Arteria Studio, y también específicamente en el trabajo de diseño, ¿verdad?, para vitrales. Es por eso que yo quería también de parte de nuestra escuela, ¿verdad?, poderte dar nuestro agradecimiento de una manera simbólica. Te hemos preparado con muchísimo cariño. Te hemos preparado un diploma, el cual dice así. Yo te lo voy a dar en su momento en físico, ¿verdad? Y ahorita quería tener la oportunidad para poderlo mostrar públicamente de forma digital. El diploma dice así: la Escuela de Diseño de la Universidad Dr. José Matías Delgado, en el marco del conversatorio Vitrales en el Espacio, otorga el diploma de reconocimiento a Benjamín Morales por haber impartido esta ponencia, dado en San Salvador el 6 de mayo de 2021. Llevaría la firma de la licenciada Lizeth Meléndez, la directora de nuestra escuela, que con mucho cariño te manda sus afectuosos saludos. Y de mi parte, como coordinador de diseño gráfico, agradecerte infinitamente por tu tiempo, por haber compartido ese espacio con nuestra comunidad académica. Tus mensajes son muy positivos, sobre todo inspiradores, para que nos continuemos formando desde esa institución muy prestigiosa como es la Universidad Dr. José Matías Delgado, y sigamos, pues, o sea, tu ejemplo, ¿verdad?, como emprendedor y ya como empresario, porque ya tienes tu propio estudio multidisciplinario y toda esta vasta experiencia. Es por eso que quiero invitar a todo el público presente que le demos un aplauso a Benjamín, aperturando nuestros micrófonos. ¿Sí? Entonces, felicidades, Benjamín. Gracias. Gracias de verdad, porque con ese tipo de actividades que hemos estado haciendo a lo largo de todo este año de virtualidad, hemos tratado de sacarle provecho a esos espacios, trayendo invitados que nos enriquezcan con su conocimiento, pero también fomentar buenas prácticas de diseño, gestión, así como también liderazgo. Y creo de que ha sido un muy buen ejemplo, y sobre todo me siento bien contento que te tuve hace un par de años en las aulas y ahora verte convertido en un profesional exitoso. Muchas gracias, licenciado, por la invitación y gracias. Cualquier consulta, estamos a la orden. Solo nada más para terminar, quería pedirles a todos, ¿verdad? Siempre hacemos una fotografía de recuerdo. Entonces, sí quería solicitarles al público que aperturemos nuestras cámaras para poder tomar las respectivas imágenes que nos queden de testimonio de esta actividad. Vale, vamos a tomar entonces una foto grupal. Entonces sí pedirles por favor que aperturemos la cámara para que podamos guardar ese recuerdo de esta ponencia. Ok. Ajá. Ahí estamos ya con Víctor, José Armando, ya lo vi. Vaya, quiero ver, Lucía está... Hey, Dimas, qué gusto verte. Natalia, ok. Vale, voy a tomar entonces ahorita una fotografía a la cuenta de 1, 2, 3. Vale, voy a tomar otra para que me apoyen, pues, con los que no han podido aperturar su cámara, y así se nos va a quedar ese recuerdo, ¿verdad?, de esa ponencia. Vale, a la cuenta de... Permítanme, solo arreglo acá el mosaico. Vale, a la cuenta de 1, 2, 3. Vale, quedó bien bonito. Bueno, con eso entonces damos por concluida esa actividad.
Te agradezco muchísimo, Benjamín, por haber compartido con nosotros y te vamos a invitar en una próxima ocasión, siempre para que nos compartas tu experiencia, tu trayectoria para estas nuevas generaciones de diseñadores. A todo el público, Gracias. Gracias por la asistencia. Gracias. Hasta luego, cuídense, saludos. Gracias, bendiciones a todos y con eso estaríamos concluyendo la actividad de esta mañana. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia.